Y pues más, pues sí, usted puede seguir con la introducción. Bueno, si quiere decir algo más de mí. No, está bien, usted puede decir lo que quiere. Okay, so here you can see, first of all, I would like to say thank you very much for listening to me. I would like to do my introduction and the whole experience of my talk in English, and later if you like any question, just you ask me in Spanish, please, because we are practicing Spanish as well. So thank you very much for listening, and of course thank you very much for Dr. Mandin to let me be here. As you can see, literature, neuroscience, and education. I'm going to talk about my journey of life as a teacher and as a person as well. So first of all, I am Laura Torres-Caro, as you can see. I am an English teacher in my country of preschool, primary, and high school. And also I hold a master's degree in bilingual education. And I'm doing my fourth year of my PhD, and here I am doing the development of my research with Dr. Libram from biology department, and we are researching about how the brain works after a long time of period of a TBI, is a traumatic brain injury. So I am a scholar visitor here, and my research is about misdiagnosis of women after brain injuries and misunderstanding in medical consult as well. So let's continue. And also I like to say that my research is about narrative perspective, so I'm mixing literature and neuroscience as well, because I'm dealing about patient voice, about subjectivity, so how the person who has a sickness needs to talk about, and what a better way of doing in a narrative way, so to show what is happening in yourself or even in your brain. So, as you can see, I explained here about my teaching profession, and let's continue. And why do you think, I would like to ask you, why do you think I am dealing about this research, about TBI? Why do you think? The answer is so simple. Because when I was 17 years old, I got my third traffic accident in a motorcycle. I was in a coma state for almost 1 month. I lost all my personality, all my memory. Imagine wake up without not knowing who you are. Or for example, not knowing your friends, not knowing your family, and neither the daily routine. I didn't know to write, I didn't know to read, so nothing at all. Just, for example, I can tell you how was my experience back to the school again, because I was 17 years old, as you see, but I was like a 3 years old baby. So imagine my experience when I was in the school. I need to start relearn again, so it was so difficult. For example, I can let you know my experience. Basically, I was sit down as all of you are, and the teacher was exactly in front of me, as I am now, and just was my body sit down, no my brain. So I was like in a dream. So imagine that I was sit down there thinking I was in a paradise, I was in a beach, for example. So no matter what the teacher was explaining, I was out of the reality. So imagine how it was so difficult for me. Here you can see my sickness progression. So my traumatic brain was in 2006, and my recuperation from 2007 and 2018. Sorry for the mistake, I put 8 is 18. And the normal routine was until 2018, but something happened to one part of my body, that was my hand, and no medical answer give me any answer or diagnosis until in 2002 I started again with neurological signal and symptoms, so that's the reason why I'm here in the United States, to figure out what was happening on my brain and to find an answer. So let's continue.
Imagine that during my long recovery, I was just trying to recognize myself. I was just trying to see how I was able to start again my life. So I decided to use the writing as a lifeline. So I was recognizing myself in each word or each sentence. I was saying, wow, Laura, that happened to you, because I needed to ask to my family to what happened, for example, when I was 7 years, or what happened when I was in a Christmas party with my family. So I was asking and seeing visual aid, for example, like photos, to help me to write the story. But I wrote my 2 novels because, as you can see, here we have just the novel 1, because in English version will come in October. Now we have the Spanish one, and the English one will come next week, hopefully. And my second novel, because it's the continuation of the first one, will come probably in November from editorial from Los Angeles. So when I wrote this story, I was just knowing who I was, because one of the main questions of the novel is, who is she? Because in the novel it's not me. I mean, it's not I, it's she. I use it the third person. So the novel are my reality, autobiographic part, but also with a bit of fiction to let reader more interesting. For example, about mystery, about what's happening in the next stop. Someone is behind me, the train cars, like Obsession Man behind me. So I'm doing more mystery, not just medical part, because nobody loves about some experience. No one wants to cry after reading a book. So I like to say that the difficulty of the daily diagnosis, as I have, is a real part of my story, because I'm dealing about misdiagnosis in the 2 novels, and in the second novel, of course, because I got my last diagnosis before coming to America in 2025. So I said that was happening on my brain. And also, I would like to say that in the research help a lot about the storytelling, as the same as my teaching experience. In the research helped me a lot, because I didn't tell you that my PhD basically is based in my 2 novels. So I am doing the dissertation of my thesis, of my doctoral, I'm doing of the 2 novels. So I'm doing like a critical analysis. For example, I have here the novel, I can show you. This one is from Spanish editorial, this one is from America, but this one is a Spanish version. And I hear one, for example, let's start with the chapter of my accident. July, the 31st of July was my accident. So let's read one part. For example, su cerebro quedó dañado tras su último accidente. Los impulsos eléctricos entre las neuronas y sus lóbulos frontales no estaban disparando adecuadamente o estaban fallando. ¿Se sentiría al igual o recordaría su pasado? So that is my PhD and my research. I'm taking some of the paragraphs, choosing, for example, this one is about brain, other one is about patience in life, other one is about loneliness after a TBI. So I'm choosing and comparing with other authors. That is more or less my research. And let's move. And now let's talk about my teaching experience. So you can imagine how was my decision to become a teacher after not knowing what the professor were talking to me in front. So I decided one day, I closed my eye and I said, Laura, if you reborn again and honestly you relearn again, why not being a teacher and be like a guide for others and help others on the learning? So I decided to become an English teacher, and also I like to say that the teaching was for me like be with others. I mean that I'm not a teacher like, for example, a long time ago, the teacher was so strict, just sit down, stand up, be. No, I am a teacher, open teacher.
like I am like a other student. I mean, teacher, I'm not a teacher, I am other student. Because I imagine the student as I was after the accident, because I relearn again and I am sit down and try to help when they are struggle, when they have other difficulty with the language, for example. So I like to say that my methodology is very flexible. I like to work a lot in a qualitative way, not quantitative, because it's more important the quality of the contents. Also, I am working through gamification, because after my accident I learned a lot through games, because the games help you to acquire the language, if you like to learn a foreign language. And also, I like to work by projects a lot. And for example, I like to learn, as probably your teacher told you, learning from the mistake, because imagine how many mistakes I had in my life. So the most important is learning from them, you know. And also my teaching, well, I will show you later. My teaching is about quizzes, for example, real cases or practical cases, challenge yourself. And I would like to say that I learned that from England, because I was working as a teaching assistant in England and Scotland after my undergraduate. So I learned a lot. I was completely different, the education in England and my country, and I said, come on, change your methodology to teach in Spain later. Also, I would like to show you that here we have an article that is called Writing After Unconsciousness, because you imagine how was wake up one day without not knowing to write. So after becoming a teacher and now a PhD, I decided to write this one related to my novel, how was my experience on writing the book. You see, escribir después del silencio, because silencio is like unconsciousness. So, despertar de una realidad alterada, la cual no es tuya, porque la memoria y la identidad es realmente tu escritura autobiográfica. Aquí, por ejemplo, podemos ver memoria, escritura y subjetividad, porque he dicho que yo lo que trato mucho es la subjetividad del paciente para que cuente lo que le pasa. Entonces, aquí vemos tics para escribir, que nos puede ayudar también para aprender un idioma extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, no te apresures, porque no siempre debemos de acabarlo mientras antes mejor. Es mejor hacerlo a nuestro ritmo y con tiempo. Escribir en pequeños fragmentos. Eso también me ha ayudado a mí, o por ejemplo, con mapas conceptuales. A mí aprender con mapas conceptuales, even for writing my novel, each chapter I writing or drawing my map and help me to tell the story. So that helps you a lot, I think, in your learning. As well, apóyate en relatos de otros. Esto también nos ayuda de que leamos de otras personas, no solamente para escribir, porque a lo mejor no queréis ser escritores, pero simplemente para escribir un texto o, por ejemplo, cuántos tenemos que practicar para un examen de lengua extranjera. Entonces nos ayuda mucho leer de otros casos que lo hayan hecho como un ejemplo, ¿vale? Después, aceptar tu incertidumbre. Debemos de aceptar que nadie es perfecto, que hay dudas, que no sabemos, pero claro, poco a poco, porque imagináis lo que es mi caso. Yo, por ejemplo, aunque tengo que dar conferencias y todo, yo a veces tengo crisis a nivel de neurológica y, por ejemplo, me puedo quedar en lapsus completamente y no sé lo que estoy hablando, pero de ahí aprendo. Porque aprende a saber volver a empezar. Si tienes que cambiar, o por ejemplo, siempre tener una guía al lado tuya, me refiero cuando estamos hablando. Pero en parte de cuando estemos escribiendo para el examen, no os preocupéis si os quedáis en blanco por un momento. Siempre hay que ver otra perspectiva, hay que ver otra manera. Por ejemplo, habéis quedado en blanco, pues cogéis un folio y decís, bueno, voy a empezar a describir lo que me está preguntando, porque es que si me he estudiado esto, ¿vale? Entonces todo poco a poco.
Y no teman mezclar la realidad con la ficción. Quiero decir, por ejemplo, aunque esté haciendo un examen de medicina, que es bastante real, ¿no? Pero puede incluso hasta mezclar con una historia que te hayas leído de, por ejemplo, un cuento que te acuerdes. Porque, por ejemplo, yo he usado eso, la mezcla de la realidad con la ficción, y a mí me ha ayudado a cómo explicar mi propia realidad de mis enfermedades, porque realmente es difícil contar tu ejemplo. Entonces, pues a mí me ha ayudado usar al obsesivo que está detrás mía para contar mi historia, ¿vale? Entonces eso es una idea que a lo mejor espero que os sirva. Después, me gustaría decir que para mí me gustaría ahora pues comparar la educación en ambos lugares, en España y en Estados Unidos, ¿vale? So let's start in English now. For example, the education in Spain, we start learning a foreign language after 6 years, and is compulsory, so like obligate. But some of the school they start now in preschool, okay? But you know, preschool is just learning the color, learning in an easier way. And we start here in United States. I'm not completely sure, but it's not compulsory, as I search about. Learning a foreign language from your childhood, as you know, is so important, because as much as words you get, you are more able to speak later in a fluent way. And also, I would like to say that they are too much different with education, in my opinion, because, for example, in Spain, in a traditional teaching was just only focused on grammar and vocabulary and a planning. That educative planning, we need to follow this objective, this and this, but come on, it's not the way to teach a student. We need to teach a student in a real way, in a real oral communication, just to be themselves, to be a student as well. For example, I like a lot in United States because you learn about, for example, therapy or training or traveling, or of course doing the oral discussion, that is very important. Of course, in both languages education in both countries, we learn through the four linguistic skills, as you know, listening, speaking, reading, and writing, because are really important to acquire a foreign language. Because you know, no oral help you to write something. Of course, they help, but we need the four linguistic skills always to develop. You see, here we have the comparison about the obligatority in Spain and United States, the beginning. For example, muy temprano, desde infantil, en Estados Unidos creo que se comienza más tarde, pero no estoy muy segura. Idiomas más comunes son esos que veis ahí, la metodología. Comparando me gusta mucho más la de aquí, como estoy diciendo, o la de Inglaterra y Escocia, que he estado trabajando, porque hay que dejar a los alumnos que aprendan por ellos mismos, independent work. Y también programas especiales, pues me gusta mucho, porque ya hoy en día hay muchos colegios bilingües que ayudan mucho a los estudiantes. ¿Qué os parece sobre la comparación? ¿Os gusta más España o Estados Unidos? En realidad, ambos países son bien, pero para educación, en mi opinión, me gusta más foreign countries. So now we are going just to finish saying that the narrative helps us about experience of person or people, for example, after trauma experience, as was my case. For example, also about meanings, because the narrative helps you to understand in a meaningful way, you know? Because you are reading about other person in a real life case, so help you to understand something else in your own life, like a reflection. And also, the narrative help you to challenge yourself, even every day more, and also sharing your perspective, or sharing your thoughts, or sharing your experience in life. As well, after reading a narrative, you help more to involve yourself in something else. And I like to mention before reading this that for me,
being a writer or writing, teaching and research helped me a lot to reveal myself and to recognize who I was. And I hope to help others with my narrative and my trauma experience. So, let's read about the mensaje reflexivo. La mente humana puede reinventarse. Contar nuestra historia es sanador, como he dicho, para ayudar a otros. Aprender una lengua extranjera no es solo acumular palabras nuevas, es abrir una puerta a otra cultura, a otras formas de pensar y de sentir. Enseñar un idioma es sembrar curiosidad, empatía y respeto. Cada idioma que aprendemos amplía el mundo que habitamos y nos acerca un poco más a los demás, porque las dificultades no nos definen, nos define nuestra respuesta, ¿vale? Ahora me gustaría que si queréis, pues me podéis preguntar cualquier cosa después de haberme escuchado y así practicamos un poco español. Y gracias por escucharme. Si ustedes tienen preguntas sobre la educación en su país o de su experiencia, pues lo que sea, tenemos tiempo para algunas preguntitas. Angélica. ¿Cómo aplican los juegos mientras enseñan? Sí, esa es muy buena pregunta. Pues, por ejemplo, estamos aprendiendo de animales, ¿no? Y claro, en España es solo el vocabulario. Pues yo lo que hago es que los alumnos aprendan a través de los juegos después de haberle enseñado el vocabulario. Por ejemplo, el que le encanta, que os puedo decir, es Pac-Man Game. Ese le encanta y todo. I love you, teacher. Porque yo lo pongo en 4 esquinas en la clase y uno es el Pac-Man en medio. Y entonces el Pac-Man sabemos que se come a los otros, ¿no? Pues entonces tienen que ir, el del medio tiene que decir, por ejemplo, un animal, perro, y los de la esquina lo tienen que decir en inglés, la traducción, o más difícil hago que hagan una frase con esa palabra. Por ejemplo, el perro, en inglés, the dog eats a lot, por ejemplo. So, quien contesta es el Pac-Man, o sea, es el que se va comiendo. Y entonces ese le encanta. Me refiero a que yo primero explico y después ya convierto en el juego. De hecho, yo tengo, que eso también le encanta a mi alumno, yo tengo una libretica que es de mini games y siempre que la saco dicen, teacher, yeah, we are going to play. Entonces, yo mínimo le digo que si se portan bien, mínimo hacemos 3 juegos por clase. Quiero decir que de verdad que yo intento lo que no he tenido, darlo. Porque la educación que yo he tenido, Iben han sido mi propia tita, han sido mi maestra, y la educación de antes era un aburrimiento, lo podemos decir. Entonces, pues yo lo que quiero ahora es demostrar que todo se puede y que se puede aprender even when I was unconscious. I was learning through game, I was learning a lot of reading books or reading quotes of author. I was learning a lot through games, as I said, so I think it's so important to practice games after learning a language. Gracias. Nada. ¿No queréis saber algo del accidente? Sí, I was like, Sí, ella quiere hablar. ¿cómo se sintió? Se levantó de su coma y tuvo, obviamente sin miedo, pero... Esa pregunta la estaba esperando. Sí. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Perdona, ¿está grabando todavía? Sí. Perfecto. Pues imaginaros lo que yo he dicho, wake up without knowing who you are. O sea, yo desperté y realmente no me acuerdo, pero por lo que me han contado, yo desperté no sabiendo realmente ni quién yo era ni dónde estaba. Venían mis familiares a verme y yo de repente decía, hola amigos, y mis padres, imaginaros cómo se quedaban diciendo, todavía no tiene memoria. Entonces ha sido una experiencia muy dura, pero todo se puede. Yo lo único que quiero enseñar, no solamente a alumnos, sino a cualquier persona que tenga un obstáculo en la vida, que si se intenta se puede, porque imaginaros lo que es despertar como estando muerta de arriba.
O sea, yo estaba completamente en blanco. A mí, mi padre, sobre todo mi madre, me decía, ¿qué quieres comer, Laura? Y yo decía, hoy pasta. A los 2 minutos me preguntaba, a los 2 minutos, ¿qué quieres comer, Laura? Me la hacía como de prueba. Y yo le decía, mesa. Yo no tenía el contexto ni las palabras. Yo no comprendía lo que eran los contextos de las palabras, animales, comida. Yo además mezclaba las sílabas de las palabras. O sea, ha sido un camino bastante duro, pero todo se puede. También no había tenido una... Ay, pura muchacha. Que decían que tenía unas cosas que le gustaban antes y cuando recuperó la memoria decía que ya no le gustaban, así como un tipo de... Other life, exactly. I am other person, no. Quiero decir que después del coma te cambia toda la personalidad, no eres realmente tú. Antes del coma, yo por ejemplo, esta es una buena respuesta para deciros, yo quería ser maestra de francés, yo amaba el francés. Pero después del accidente, de repente me cambió el cerebro de tal manera que tuve obsesión con el inglés de todos los días escuchar películas. Todos los días yo buscaba en el pueblo de mis padres amistad, hasta incluso de 70 años, yo me iba a su casa y hablábamos en inglés. Yo era todos los días obsesiva por el idioma, que gracias a tener un daño cerebral, puedo decir, además que lo estoy estudiando en los artículos, que después de un daño cerebral se aprende mejor un idioma extranjero. Y se tiene hasta obsesión, no con una lengua extranjera, se puede tener obsesiones de todos los tipos, pero ahora mismo estamos hablando de lengua extranjera. Entonces, mi caso es importante decir, no recomiendo tener ninguna lesión cerebral, pero quiero decir que todo tiene un beneficio. Porque yo soy otra, pero realmente me reto a mí misma todos los días. Imaginaros lo que es, he estado 1 año y medio buscando un profesor aquí. Vamos, pero no solamente en Texas, he buscado en todo Estados Unidos. Y me he venido aquí hasta incluso justo en julio, yo me vine en agosto, en julio me dieron el último diagnóstico de que tengo otra cosa a nivel cerebral. Y a mí no me importó, yo cerré los diagnósticos y dije, Laura, si te tiene que pasar algo, que te pase en América. ¿Me entendéis? Quiero decir de que hay que hacer otro paso más. Esto también es un juego que hago con los alumnos mucho, de Traffic Light o de Step by Step, haciendo frases o haciendo... de que hay siempre que move forward e intentar seguir adelante. ¿Afectó a las personas que te rodeaban? Supongo que sí, porque mi madre escucha moto y claro, se derrumba por dentro, pero yo ya no he vuelto a conducir, pero por ejemplo sí me he vuelto a montar, porque yo no tengo miedo. Esto es importante que también lo escuchéis, que después de un daño cerebral, aparte de otra lesión cerebral que tengo reciente, yo no tengo miedo a las cosas, aparte de que recientemente no tengo miedo, pero lo que quiero decir sobre el accidente, que después de un coma tú no lo vives. Entonces, yo no recuerdo mi momento del accidente. Yo amaba las motos y sigo amándolas. Eso no ha cambiado de mí. O sea que he cambiado mucho en tema de idioma, en tema de personalidad, pero la moto siempre la recordaré bien. ¿Y no te acuerdas de las cosas que antes pasaban cuando...? No, esa también me gusta la pregunta, porque yo tengo memoria retrógrada, que es pasado borrado. O sea, yo tengo, antes de mis 17 años, que por cierto, alguna historia voy a contar. Ahora que voy a contar historias para la librería, yo voy a contar a lo mejor antes de los 17 años. Esa historia siempre quiero contarla, porque como no la tengo, pues puedo contar cómo revivir de nuevo. Entonces, es un pasado, imaginaros lo que es vivir solo en el presente. Porque yo cuando, por ejemplo, estoy con familia y estamos en un evento de Navidad, por ejemplo, y empiezan a hablar
de lo que hicimos el año pasado, de lo que hicimos cuando teníamos 12 años, que nos fuimos a un evento familiar, yo digo, ¿de qué están hablando? Y sinceramente me veo ausente y me voy, porque lo paso mal. Lo pasas mal cuando no sabes seguir la conversación. Sí. Pero todo es posible. Quiero decir de que yo, de hecho, en mi investigación estoy haciendo la línea temporal entre el pasado, presente y el futuro, y si no tenemos pasado se puede completamente seguir con presente y futuro, porque todo se puede, como he dicho. ¿No le pasó que tenía un novio y luego cuando... Yo también tengo lo mismo. Como en la película, es que vi una película y dice que ya no Sí. conocía a su novio. Esa pregunta también es interesante, si acaso luego la corto para la facultad, pero bueno, la contesto. La contesto porque es interesante, vosotros que sois jóvenes, que ahí ver quién te quiere. Después de un accidente ves quién te quiere. Yo, según parecía, era silly, no lo voy a decir en español, era silly, quiero decir de que no sabía contestar, no sabía seguir las conversaciones, no recordaba nada, y mi propio novio, que era desde los 15 a los 17, o sea, llevábamos ya 2 años y medio, y me dejó por completo. ¿Y por qué me dejó? Porque claro, yo no era la chica guay, no sabía hablar, no sabía, y ahí me dejó. Entonces, ahí es donde se demuestra, porque yo, y esto es importante que lo escuchéis, un momento escucharme de verdad, porque yo después del accidente, que aunque os he contado lo difícil que fue volver a la escuela, yo volví a bachillerato, y mi accidente fue en agosto, yo volví en febrero, 6 meses después, de verdad, sin saber leer y escribir, yo volví a bachillerato y me saqué el año con selectividad, que eso es para pasar a carrera, una prueba para pasar, me saqué y él suspendió y digo, anda, digo, mira qué bien puedo ver. Eso, karma. Sí, sí, es que quiero de verdad ser real y contaros lo que es la vida de las relaciones y los problemas, porque es que no pierde el que, por ejemplo, ha perdido su memoria, sino pierde el que no sabe estar con el otro. Porque es que yo me esforcé tanto, y más sin tener novio, más me esforzaba. Pues entonces, mira, me saqué bachillerato, selectividad y después carrera, sin perder ningún año. No perdí ningún año. Y él se sacó la carrera de maestro encima. Cuando yo estaba en mi 3er año, vino a la misma universidad a empezar primero. Digo, anda, mira guay. Digo, yo ya sé más que Eso. Muy bien. es que sí, quiero que lo veáis de verdad, porque no sabéis lo que es no saber quién tú eres y después llegar a ser maestra. Y sobre todo espero llegar a ser profesora de universidad. Entonces no sabéis lo que es, cómo se ve quién no te apoya en ese momento. Yo le quería preguntar, porque hay muchas veces que cuando alguien tiene un accidente, puede ser que perdieron un brazo, perdieron una pierna. Yo digo perder alguna cosa de tu cuerpo porque tú perdiste tu cerebro. O sea, Exacto, no, pero aparte, espérate, también más cosas. Yo perdí mi cerebro completamente, parte a nivel de memoria. Yo tengo recientemente, que no me da vergüenza decirlo porque de hecho estoy investigando y estoy haciendo la investigación aquí en Texas, yo tengo recientemente, desde 2022, la parte izquierda mayormente herida y la parte derecha la tengo muy leve, lesión cerebral y sobre todo frontal. O sea, yo tengo frontotemporal la herida ahora. Entonces, de ver mi cerebro, que de hecho si da tiempo os lo puedo enseñar si queréis, ya que estuve haciendo una charla en biología y enseñé mis propias imágenes del cerebro para que veáis el progreso de la enfermedad. Y no es solo perder el cerebro, yo tuve también la pierna, me la rompí por completo, también el brazo, entonces fue duro porque realmente yo no podía andar, yo no podía comer, o sea, fue una etapa bastante dura. es lo que iba a preguntar, que yo sé que muchas personas después de un accidente entran en depresión o en algo que no pueden salir. Me gusta esa pregunta porque también os puedo decir de mi experiencia personal y de mi experiencia académica, porque yo ahora estoy estudiando que de hecho acabo de hablar con
con el biólogo que está investigando conmigo y dice que es bastante complejo lo que quiero, pero espero conseguirlo. Yo quiero hacer la diferencia entre neurología y psiquiatría. Sé que es muy parecido, no sé que están conectadas completamente, pero yo voy a conseguir, espero, la diferencia entre salud mental y salud cerebral. Porque en mi caso, yo he tenido problemas a nivel supuestamente neurológico porque sabía que me pasaba algo en el cerebro. Yo lo sabía, aunque no era doctora, pero yo sabía porque la paciente sabe más de ella misma. Entonces yo lo sabía, iba a la clínica y el neurólogo me mandaba al psicólogo. Yo he estado en no sé en cuántos psicólogos, no me arrepiento, pero yo sabía que lo mío no era psicológico. Lo mío era aquí de la mano, que la podéis ver. Yo he tenido parálisis, yo he tenido hormigueo, yo he tenido parálisis a nivel derecha entera, yo me he caído en mitad de la calle sin poder andar. O sea, quiero decir que he tenido bastante desde 2018 y 6 años después me han empezado a salir cosas a nivel cerebral, como yo sabía. Entonces, como me han mandado a psicólogos, yo dije, este es un buen tema de tu investigación, porque antes de mandar a un psicólogo puedes a lo mejor investigar que esta mujer ha tenido un trastorno craneoencefálico y posiblemente le está viniendo de vuelta algo en su cerebro, y no había manera. Me hacían pruebas a nivel muscular. Entonces yo lo que quiero demostrar ahí es la diferencia en que antes de mandar a un psicólogo puedes estudiar el cerebro de la persona. ¿Entendéis? ¿Qué os parece? Pues chicas, ya es la hora de irnos, pero si usted quiere seguir hablando con Laura, ella está y ella va a tener book talks aquí en la universidad y voy a compartir la información con ustedes. Pues Laura, muchísimas gracias por venir y voy a seguir informándoles de todo lo que hace aquí. Sí, de verdad que muchas gracias. Dos tareas, chicas. Con las redes sociales, ¿vale? Me podéis seguir y en cualquier momento me podéis escribir en mi email, lo estáis viendo allí, pero vamos, que en social media también me podéis escribir. Y cualquier pregunta, yo estoy aquí durante 7 meses, entonces hay tiempo ¿Dónde para hablar, podemos ¿vale? encontrar tu libro? Ah, esa es buena pregunta. Ah, sí, el libro. Mi libro, por favor, me gustaría, quien le interese mi libro, me gustaría que ahora pues me dé sus datos y entonces, pues por ejemplo mañana os los puedo traer. Yo tengo ahora mismo, de español tengo 10, pero no os preocupéis que he pagado también a la editorial americana que me va a hacer el español, o sea el mismo, pero me lo va a hacer con diferentes portadas y me los va a mandar, pues, la semana que vienen en inglés, pero en 2 semanas vendrá en español. Quiero decir que os agradezco si venís aquí y os tomo los datos, ¿vale? Porque no sabéis lo que os agradezco, que personas como vosotros, después de haber escuchado mi historia, pues quieran seguir saber más, porque aquí es donde realmente se cuenta. Y como he dicho, hay alguien que me sigue, que eso es lo que intriga, ¿vale? Que no es solamente lo médico, sino que os va a enganchar de saber quién es, que la sigue, quién es, ¿vale? Entonces, de verdad que muchas gracias, os voy a tomar nota, quien quiere, ¿vale? Me dais el nombre y el número, ¿vale? Gracias. Gracias.